11 investigadores entraron en la Cueva del Diablo en Chihuahua el 15 de marzo de 2019. Ninguno salió jamás. Pero 7 años después, una sola grabación de video cambiaría todo lo que creíamos saber sobre lo que realmente ocurrió en esas profundidades malditas. Lo que vas a escuchar hoy no solo desafía toda lógica, sino que plantea una pregunta aterradora. Algunos secretos deberían permanecer enterrados para siempre. Soy tu anfitrión en Ecos del Silencio, donde exploramos los misterios más perturbadores que la humanidad ha tratado de olvidar. Si este tipo de contenido te fascina tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque tenemos la sensación de que esta historia aún no ha terminado de revelarnos todos sus secretos. La Cueva del Diablo se alza como una cicatriz negra en la Sierra Madre Occidental, a 60 kilómetros al norte de la ciudad de Chihuahua. Su entrada, un túnel que desciende en un ángulo imposible hacia las entrañas de la tierra, ha sido temida por las comunidades locales durante más de 4 siglos. Los mapas antiguos la marcan con símbolos que no aparecen en ninguna otra formación geológica de la región: cruces invertidas, círculos con líneas onduladas que los cartógrafos coloniales utilizaban para señalar lugares donde los vientos susurran cosas que no deberían ser escuchadas. El nombre oficial en los registros geológicos es Sistema de Cavernas de San Patricio, pero ningún lugareño la ha llamado así jamás. Para ellos, siempre ha sido la Cueva del Diablo, y existe una razón muy específica para ese nombre que se remonta al año 1847, cuando una expedición de mineros españoles desapareció completamente en sus profundidades. De los 22 hombres que entraron buscando vetas de plata, solo uno regresó: Joaquín Mendoza, un veterano de 38 años que había explorado medio continente americano. Mendoza emergió de la caverna después de 6 días, pero ya no era el mismo hombre. Su cabello, que había entrado negro como la obsidiana, ahora era completamente blanco. Sus ojos, antes marrones, habían adquirido un tono grisáceo que los testigos describen como el color del agua sucia. Pero lo más perturbador no era su apariencia física, sino lo que decía. Susurraba constantemente en un idioma que nadie reconocía, palabras ásperas y guturales que parecían lastimar la garganta de quien las pronunciaba. El padre Miguel Santander, quien atendió a Mendoza en sus últimos días, escribió en su diario personal: «Este hombre ha visto algo que no debería existir en el mundo de Dios. Habla de túneles que no terminan, de ecos que responden antes de que las palabras sean pronunciadas, de una oscuridad que se mueve como si estuviera viva. Dice que sus compañeros no murieron. Dice que se quedaron allí abajo porque algo los llamó, algo que conocía sus nombres desde antes de que nacieran». Mendoza murió 3 días después de salir de la caverna, pero no antes de dibujar un mapa rudimentario de lo que había visto en el interior. Ese mapa, conservado en los archivos parroquiales de Chihuahua, muestra un laberinto de túneles que se extiende por kilómetros bajo la superficie, con cámaras marcadas con símbolos extraños y anotaciones en ese idioma desconocido que Mendoza había comenzado a hablar. Durante los siguientes 170 años, la Cueva del Diablo se convirtió en el epicentro de leyendas cada vez más escalofriantes. Los pastores locales reportaban que sus rebaños se negaban a pastar cerca de la entrada, comportándose de manera agitada y emitiendo sonidos de angustia cuando se acercaban a menos de 100 metros del túnel. Los niños de los pueblos vecinos crecían escuchando historias sobre luces extrañas que bailaban en la boca de la caverna durante las noches sin luna, y sobre voces que llamaban desde las profundidades, imitando las voces de familiares muertos. En 1923,
Un equipo de antropólogos de la Universidad Nacional intentó realizar la primera exploración científica moderna de la caverna. El grupo, liderado por el doctor Emilio Vázquez, estaba compuesto por 5 académicos y 3 guías locales. Entraron con equipamiento de la época: linternas de carburo, cuerdas de cáñamo, instrumentos básicos de medición. Después de 4 días sin noticias, los familiares organizaron una partida de rescate. Encontraron a 3 de los guías locales a menos de 50 metros de la entrada, apiñados en un rincón del túnel principal. Estaban vivos, pero en un estado catatónico que los médicos de la época no pudieron explicar. Cuando finalmente lograron que hablaran, días después, su testimonio fue idéntico y aterrador. Decían que los antropólogos habían comenzado a caminar hacia las profundidades, como si alguien los estuviera guiando, ignorando sus gritos de advertencia. Los guías intentaron seguirlos, pero a cierta profundidad, las linternas comenzaron a fallar sin razón aparente y empezaron a escuchar sonidos que describían como conversaciones en el aire, pero sin voces. Los cuerpos de los 5 antropólogos nunca fueron encontrados, a pesar de que las partidas de rescate exploraron los túneles principales hasta donde el equipamiento de la época les permitió. El doctor Vázquez había llevado consigo un diario detallado de la expedición, pero ese documento también desapareció junto con él, convirtiéndose en otra pieza más del rompecabezas que rodeaba a la Cueva del Diablo. Durante las décadas siguientes, las autoridades locales colocaron barreras físicas en la entrada de la caverna. Primero, rejas de hierro, luego muros de piedra, incluso explosivos para sellar parcialmente el túnel. Pero cada barrera desaparecía o se destruía de forma inexplicable en cuestión de meses. Las rejas aparecían dobladas desde adentro, como si algo hubiera ejercido una fuerza tremenda para abrirlas desde el interior de la caverna. Los muros se desmoronaban en patrones que los ingenieros no podían explicar, creando aberturas perfectamente circulares que parecían talladas por herramientas de precisión. En 1987, el gobierno del estado de Chihuahua declaró oficialmente la zona como área de riesgo geológico extremo y prohibió cualquier tipo de exploración o actividad turística. Se instalaron señales de advertencia en español e inglés, y patrullas regulares del ejército comenzaron a monitorear el perímetro. Pero las medidas oficiales no pudieron detener a los exploradores más determinados, especialmente cuando Internet comenzó a popularizar las historias sobre la Cueva del Diablo entre las comunidades internacionales de espeleología extrema. El primer video amateur sobre la caverna fue subido a YouTube en 2003 por un canal llamado Dark Explorations México. El video, grabado desde la entrada, mostraba apenas los primeros metros del túnel principal, pero el audio capturaba algo inquietante: un eco constante y rítmico, como respiración profunda, que parecía provenir de las profundidades. El video acumuló más de 2 millones de visualizaciones antes de ser eliminado por el propio creador del canal, quien escribió en su última publicación: «Hay cosas que no deberían ser compartidas. He cometido un error». Para 2019, la Cueva del Diablo se había convertido en una leyenda urbana global, alimentada por foros de Internet, canales de YouTube especializados en misterios y una creciente comunidad de exploradores de lo paranormal, que veían en ella el desafío definitivo. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien organizara una expedición seria, con equipamiento moderno y la determinación suficiente para descubrir finalmente qué secretos guardaban esas profundidades malditas. La Sociedad Internacional de Exploración Paranormal había sido fundada en 2015 por Markus Wilhelm, un ingeniero alemán especializado en sistemas de comunicación subterránea, y Sarah Chen,
una arqueóloga canadiense que había dedicado su carrera a investigar sitios considerados malditos por las culturas locales. Su organización había ganado reconocimiento internacional por sus exploraciones científicamente rigurosas de lugares como las catacumbas prohibidas de París, las minas abandonadas de Cornwall y el complejo subterráneo de Poveglia en Italia. El equipo que llegó a Chihuahua el 12 de marzo de 2019 representaba lo mejor de la exploración paranormal moderna. Marcus Wilhelm, de 42 años, había diseñado personalmente el sistema de comunicación que utilizarían. Transmisores de baja frecuencia capaces de penetrar hasta 500 metros de roca sólida. Sarah Chen, 38 años, llevaba consigo equipos de análisis arqueológico de última generación, incluyendo escáneres de penetración de suelo y cámaras infrarrojas capaces de detectar anomalías térmicas a gran profundidad. El tercer miembro del equipo principal era James Morrison, un espeleólogo británico de 35 años que había explorado más de 300 cuevas en 5 continentes. Morrison había diseñado las rutas de exploración basándose en los mapas históricos de la caverna y en estudios geológicos realizados por satélite. Su experiencia en sistemas de cavernas complejas lo convertía en el navegante natural del grupo, el hombre que determinaría qué túneles eran seguros para explorar y cuáles representaban riesgos inaceptables. La doctora Elena Vázquez, geóloga española de 40 años, había sido invitada específicamente por su trabajo sobre formaciones kársticas anómalas. Elena había documentado cavernas en los Pirineos donde los campos magnéticos terrestres se comportaban de manera impredecible, creando fenómenos que la ciencia convencional aún no podía explicar completamente. Su presencia en el equipo era crucial para entender los aspectos científicos de cualquier anomalía que pudieran encontrar. David Kim, ingeniero de sonido coreano-americano de 31 años, había desarrollado técnicas revolucionarias para la grabación de audio en entornos subterráneos extremos. Sus equipos podían capturar y analizar frecuencias que el oído humano no podía percibir, y había documentado fenómenos acústicos inexplicables en cuevas de todo el mundo. Kim había llegado a Chihuahua con la esperanza de registrar finalmente los ecos imposibles que tantos testimonios habían mencionado a lo largo de los siglos. Los otros 6 miembros del equipo eran especialistas de apoyo, cada uno experto en su campo. Thomas Brennan y Mike Sullivan, escaladores técnicos irlandeses que se encargarían de asegurar las rutas de descenso. Ana Morales, médica colombiana especializada en medicina de emergencia en entornos extremos. Roberto Silva, geógrafo brasileño experto en cartografía subterránea. Liu Wei, especialista chino en electrónica y sistemas de emergencia. Y finalmente, Alexandra Petrov, psicóloga rusa, que había estudiado los efectos psicológicos de la exploración en ambientes cerrados y potencialmente hostiles. El equipo había llegado a Chihuahua después de 2 años de preparación meticulosa. Wilhelm había establecido contacto con las autoridades locales, obteniendo permisos especiales que le costaron más de $50,000 en sobornos y contribuciones para el desarrollo regional. Sarah Chen había entrevistado a decenas de testigos locales, recopilando cada historia, cada leyenda, cada fragmento de información que pudiera ser relevante para la exploración. La base de operaciones fue establecida en el Rancho San Miguel, una propiedad abandonada a 5 kilómetros de la entrada de la caverna. El rancho había pertenecido a la familia Herrera durante 4 generaciones, pero fue abandonado en 1998 después de que 3 miembros de la familia desaparecieran en circunstancias nunca esclarecidas. Los lugareños decían que los Herrera habían sido llamados por la cueva, pero nunca se encontraron evidencias que confirmaran
qué había ocurrido realmente con ellos. Durante los 3 días previos a la exploración, el equipo realizó pruebas exhaustivas de todo su equipamiento. Las cámaras de alta definición fueron calibradas para funcionar en condiciones de oscuridad absoluta. Los sistemas de comunicación fueron probados a diferentes profundidades usando pozos artificiales excavados específicamente para las pruebas. Los trajes de protección, diseñados para resistir temperaturas extremas y posibles exposiciones a gases tóxicos, fueron inspeccionados minuciosamente por Anna Morales. El 14 de marzo, James Morrison y Thomas Brennan realizaron un reconocimiento preliminar de la entrada de la caverna. Lo que encontraron confirmó muchas de las historias locales. La entrada natural había sido modificada a lo largo de los siglos por intervenciones humanas. Las paredes del túnel inicial mostraban marcas de herramientas que correspondían a diferentes épocas históricas. Desde los rudimentarios picos de los mineros del siglo XIX hasta las marcas más precisas dejadas por equipos modernos de perforación. Pero lo más inquietante era la temperatura, mientras que la superficie registraba una temperatura normal para marzo en Chihuahua, aproximadamente 18 grados Celsius. El aire que emanaba de la caverna estaba consistentemente 5 grados más frío. Morrison había explorado cientos de cuevas y sabía que las variaciones de temperatura en las entradas eran normales, pero la consistencia de esa diferencia térmica era inusual. Más extraño aún era el hecho de que esa corriente de aire frío parecía pulsar con un ritmo regular, como si la caverna estuviera respirando. David Kim instaló equipos de grabación preliminares en la entrada durante la noche del 14 de marzo. Los resultados fueron inmediatamente anómalos. Los micrófonos captaban un sonido de baja frecuencia, casi inaudible, que se mantenía constante durante horas. Cuando Kim analizó las grabaciones usando software especializado, descubrió que el sonido formaba patrones complejos, casi como si fuera algún tipo de código o lenguaje primitivo. Elena Vázquez realizó análisis geológicos del área circundante y encontró anomalías magnéticas significativas. Sus instrumentos indicaban que el campo magnético terrestre se distorsionaba en un radio de 200 metros alrededor de la entrada de la caverna, creando lecturas inconsistentes que hacían difícil la navegación por brújula. Más preocupante aún era el hecho de que esas distorsiones magnéticas parecían cambiar con el tiempo, como si algo en el interior de la caverna estuviera generando interferencias electromagnéticas variables. La doctora Petrov entrevistó a varios habitantes locales y documentó un patrón inquietante en sus testimonios. Muchos describían sueños recurrentes sobre la caverna, sueños que habían comenzado a intensificarse durante las semanas previas a la llegada del equipo de exploración. Los sueños seguían un patrón similar. Los testigos se veían a sí mismos caminando hacia la entrada de la caverna, incapaces de resistirse, mientras voces familiares los llamaban desde las profundidades. Don Francisco Herrera, el último miembro superviviente de la familia que había perdido el rancho, accedió a hablar con Petrov a pesar de sus obvias reservas. Herrera, de 73 años, había sido testigo del desaparecimiento de su hermano mayor, su cuñada y su sobrino en 1998. Su testimonio fue particularmente perturbador. No se fueron por voluntad propia. Durante semanas antes de que desaparecieran, los veía levantarse en las madrugadas y caminar hacia la ventana que daba hacia la cueva. Se quedaban ahí parados por horas, como si estuvieran escuchando algo que yo no podía oír. Mi hermano comenzó a dibujar mapas obsesivamente, mapas de túneles que decía que había visto en sueños. Cuando finalmente fueron hacia la cueva, fue como si hubieran estado esperando una señal. Los mapas dibujados por el hermano de Francisco habían sido conservados en la casa familiar. Cuando Sarah Chen los examinó,
quedó perturbada por su precisión. Los dibujos coincidían exactamente con las exploraciones por radar de penetración que el equipo había realizado del área. Los túneles dibujados por un hombre que supuestamente nunca había entrado en la caverna eran idénticos a las lecturas de sus instrumentos más avanzados. El 15 de marzo de 2019, después de 3 días de preparación exhaustiva, el equipo de 11 investigadores se preparó para entrar en la Cueva del Diablo. El plan era simple pero meticuloso. Explorarían los primeros 500 metros de túneles principales, establecerían un campamento base subterráneo y desde ahí realizarían exploraciones sistémicas de las cámaras laterales. Todo el proceso sería documentado minuto a minuto, usando múltiples cámaras, grabadores de audio y sensores ambientales. Marcus Wilhelm realizó la última verificación de los sistemas de comunicación a las 6 de la mañana. Todos los equipos funcionaban perfectamente. Las baterías tenían carga para 72 horas de operación continua. Los sistemas de respaldo habían sido probados múltiples veces. Según todos los indicadores técnicos, estaban preparados para la exploración más exhaustiva que se hubiera realizado jamás en la Cueva del Diablo. A las 8:47 de la mañana del 15 de marzo de 2019, Marcus Wilhelm cruzó el umbral de la entrada, seguido por Sarah Chen y James Morrison. Los otros 8 miembros del equipo lo siguieron en formación, manteniendo una distancia de seguridad de 5 metros entre cada explorador. Las últimas palabras registradas por los sistemas de comunicación externos fueron de Wilhelm: comunicación establecida, iniciando descenso, todo normal hasta ahora. Esa fue la última comunicación que el mundo exterior recibió del equipo de exploración. Durante las siguientes 48 horas, los sistemas de monitoreo instalados en la superficie registraron únicamente silencio estático. Las familias de los exploradores, que habían sido informadas de que la exploración duraría un máximo de 5 días con comunicaciones regulares cada 6 horas, comenzaron a preocuparse cuando el segundo día pasó sin noticias. Las autoridades mexicanas organizaron la primera operación de rescate el 18 de marzo, 3 días después de que el equipo hubiera entrado en la caverna. Un grupo de espeleólogos locales, equipados con sistemas básicos de comunicación y cuerdas de seguridad, descendió por el túnel principal hasta una profundidad de aproximadamente 100 metros. Lo que encontraron los perturbó profundamente. No había signos del equipo de exploración, pero las paredes del túnel mostraban marcas extrañas, como si hubieran sido arañadas por herramientas metálicas o por algo más inquietante. El capitán Luis Mendoza, líder del equipo de rescate local, describió en su informe oficial lo que encontraron en esa primera incursión. Las marcas en las paredes no corresponden a equipamiento de exploración estándar. Parecen haber sido hechas por múltiples objetos al mismo tiempo, creando patrones paralelos que se extienden por varios metros. Más preocupante es el hecho de que estas marcas parecen dirigirse hacia las profundidades, como si algo hubiera sido arrastrado túnel abajo. Los equipos de rescate también encontraron el primer indicio inquietante de lo que había ocurrido con los exploradores. Una de las cámaras de alta definición del equipo de Wilhelm estaba situada en una repisa rocosa a aproximadamente 50 metros de profundidad, pero la cámara había sido cuidadosamente colocada allí, no abandonada o perdida. Cuando los rescatistas revisaron la memoria de la cámara, descubrieron que contenía aproximadamente 30 minutos de grabación, pero los archivos estaban dañados y mostraban únicamente imágenes borrosas e incoherentes. La búsqueda se intensificó durante las siguientes 2 semanas. Equipos de rescate especializados llegaron desde Ciudad de México y Estados Unidos, trayendo consigo equipamiento de exploración subterránea de última generación. Robots exploradores
fueron enviados a profundidades que ningún ser humano había alcanzado antes en la Cueva del Diablo. Pero los dispositivos fallaban inexplicablemente después de penetrar más de 200 metros en los túneles principales. Los robots que lograban regresar a la superficie traían consigo lecturas de sensores que desafiaban cualquier explicación lógica. Los sensores de temperatura indicaban variaciones extremas e imposibles. Lecturas de más de 40 grados Celsius, seguidas inmediatamente por temperaturas bajo cero, todo en el mismo túnel y con apenas segundos de diferencia. Los detectores de gases mostraban concentraciones de compuestos que no deberían existir en formaciones geológicas naturales, incluyendo trazas de elementos que los científicos no pudieron identificar. El doctor Miguel Hernández, geólogo consultor traído desde la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó análisis extensivos de las muestras de roca y aire traídas por los robots exploradores. Sus conclusiones fueron publicadas en un informe que inmediatamente fue clasificado por las autoridades. Las muestras contienen minerales que no aparecen en ninguna tabla periódica conocida. La composición isotópica de estos elementos sugiere procesos de formación que no coinciden con ningún fenómeno geológico documentado en la Tierra. Mientras tanto, los familiares de los 11 exploradores desaparecidos habían llegado a Chihuahua, estableciendo un campamento permanente cerca de la entrada de la caverna. Lisa Wilhelm, esposa de Marcus, había traído consigo equipos de comunicación especializados con la esperanza de establecer contacto con su esposo. Durante las noches, intentaba transmitir mensajes hacia el interior de la caverna usando las frecuencias específicas que Marcus había programado en sus dispositivos. En la cuarta noche de estas tentativas de comunicación, Lisa captó algo que la dejó helada. Una transmisión de audio extremadamente débil que parecía provenir de las profundidades de la caverna. La grabación duraba apenas 12 segundos y consistía principalmente en estática, pero enterrada en el ruido de fondo, Lisa juró que podía escuchar la voz de su esposo pronunciando una sola palabra, repetida múltiples veces: «Quédense». La grabación fue analizada por expertos en audio forense traídos desde Austin, Texas. Los técnicos confirmaron que efectivamente había patrones de voz humana enterrados en la estática, pero no pudieron determinar con certeza si las palabras eran «quédense» en español o alguna otra frase en un idioma diferente. Más perturbador aún era el hecho de que la transmisión parecía originarse desde una profundidad de al menos 500 metros, más allá de donde cualquier equipo de comunicación convencional debería poder funcionar. Las operaciones de rescate oficiales fueron suspendidas el 2 de abril de 2019, después de 18 días de búsqueda intensiva. Las autoridades declararon oficialmente que los 11 exploradores habían muerto en un accidente de exploración, probablemente debido a un colapso de túneles o exposición a gases tóxicos. Los cuerpos nunca fueron recuperados y la Cueva del Diablo fue sellada permanentemente con explosivos militares, creando un derrumbe controlado que bloqueó completamente la entrada natural. Pero sellar la caverna no pudo silenciar las historias que comenzaron a circular entre las comunidades locales. Los pastores reportaban que sus animales continuaban comportándose de manera extraña en el área, negándose a acercarse al sitio donde antes estaba la entrada. Los residentes de los pueblos cercanos comenzaron a reportar sueños perturbadores, similares a los que habían precedido el desaparecimiento de la familia Herrera en 1998. María Elena Sánchez, enfermera del Centro de Salud local, documentó un aumento inexplicable en casos de insomnio y pesadillas en la región durante los meses posteriores al sellado de la caverna.
Los pacientes describían sueños idénticos, escribió en su informe médico. Se veían a sí mismos cavando con las manos desnudas, tratando de abrir un túnel hacia algo que los estaba llamando desde bajo tierra. Despertaban con tierra real bajo las uñas, aunque nunca habían salido de sus casas durante la noche. Los años pasaron, y gradualmente la historia de los 11 exploradores desaparecidos se convirtió en otra leyenda más de la Cueva del Diablo. Las autoridades desalentaron cualquier investigación adicional, y los medios de comunicación perdieron interés en el caso, cuando quedó claro que no habría resolución oficial. Las familias de los desaparecidos regresaron a sus países de origen, llevando consigo únicamente preguntas sin respuesta y la esperanza cada vez más débil de que algún día descubrirían qué había ocurrido realmente en esas profundidades malditas. La entrada sellada se convirtió en un monumento no oficial a los exploradores perdidos. Los lugareños ocasionalmente dejaban flores o velas en el sitio, manteniendo viva la memoria de los 11 extranjeros que habían venido a desafiar a la Cueva del Diablo y habían pagado el precio más alto por su curiosidad. Durante las noches sin luna, algunos juraban que podían ver luces débiles filtrándose entre las rocas del derrumbe, como si algo en el interior de la caverna siguiera activo, siguiera esperando. Sin embargo, la historia no terminaría allí. 7 años después del sellado de la caverna, en marzo de 2026, un evento completamente inesperado cambiaría todo lo que se creía saber sobre el destino de los 11 exploradores. Un evento que sugiere que tal vez, solo tal vez, algunos de ellos encontraron una forma de enviar un último mensaje desde las profundidades de la Cueva del Diablo. El 15 de marzo de 2026, exactamente 7 años después del desaparecimiento de los exploradores, un terremoto de magnitud 4.2 sacudió la región de Chihuahua. El epicentro se localizó precisamente en el área donde había estado la entrada original de la Cueva del Diablo. El sismo, aunque moderado, fue suficiente para desestabilizar parcialmente el sello de rocas que había bloqueado la caverna durante todos esos años. Pedro Morales, un geólogo del Servicio Sismológico Nacional, fue enviado a evaluar los daños estructurales en la región. Durante su inspección rutinaria del área, Morales notó que el derrumbe controlado se había aflojado, creando una abertura de aproximadamente 1 metro de diámetro entre las rocas selladas. Siguiendo los protocolos de seguridad, Morales no intentó ingresar al túnel, pero sí insertó una cámara robótica básica para evaluar si había riesgo de colapsos adicionales. Lo que la cámara reveló lo dejó completamente desconcertado. A unos 20 metros dentro del túnel original, claramente visible bajo la iluminación LED de la cámara, había un objeto que definitivamente no pertenecía a la geología natural de la caverna. Una mochila moderna, de color naranja brillante, que parecía haber sido colocada cuidadosamente contra una pared del túnel. Morales inmediatamente contactó a sus superiores y dentro de 48 horas, un equipo especializado de rescate y recuperación había llegado al sitio. La mochila fue extraída usando brazos robóticos extensibles, evitando que personal humano tuviera que ingresar al túnel potencialmente inestable. Cuando el objeto fue llevado a la superficie y examinado, las etiquetas de identificación revelaron que había pertenecido a David Kim, el ingeniero de sonido del equipo desaparecido. El contenido de la mochila fue inventariado meticulosamente por especialistas forenses. Dentro encontraron equipo de grabación de audio parcialmente dañado, incluida una grabadora digital profesional que milagrosamente aún contenía archivos intactos. También había una libreta personal de Kim, con anotaciones en inglés y coreano,
que documentaban los primeros días de la exploración. Pero el elemento más significativo era una tarjeta de memoria SD que había estado protegida en una caja hermética diseñada para resistir condiciones extremas. La tarjeta de memoria contenía aproximadamente 3 horas de grabación de video en alta definición, filmada durante los primeros días de marzo de 2019. El material fue analizado por expertos en video forense y declarado auténtico. No mostraba signos de manipulación digital y los metadatos confirmaban que había sido grabado con el equipo específico que Kim había llevado a la exploración. Las primeras 2 horas de video mostraban exactamente lo que se esperaría de una exploración subterránea profesional. El equipo descendiendo por los túneles principales, estableciendo puntos de referencia, documentando la geología y manteniendo comunicaciones regulares entre los miembros. Marcus Wilhelm aparecía dirigiendo la operación con su habitual precisión técnica, mientras Sarah Chen documentaba formaciones rocosas inusuales y James Morrison trazaba mapas de los túneles explorados. Sin embargo, aproximadamente a las 2 horas y cuarto de grabación, algo cambiaba dramáticamente. El comportamiento del equipo se volvía errático y descoordinado. En el video se podía ver a varios miembros del grupo deteniéndose abruptamente, como si estuvieran escuchando algo que no se registraba en el audio de la grabación. Sus expresiones mostraban confusión inicial, seguida rápidamente por una fascinación inquietante. Sarah Chen aparecía en el video señalando hacia túneles laterales que no habían sido explorados, insistiendo en que podía escuchar voces familiares llamándola desde las profundidades. Marcus Wilhelm, siempre el líder racional del grupo, se mostraba cada vez más agitado, verificando obsesivamente sus instrumentos de comunicación y murmurando sobre interferencias imposibles en las frecuencias que estaba monitoreando. La parte más perturbadora de la grabación comenzaba aproximadamente a las 2 horas y media. El video mostraba al equipo dividido en 3 grupos más pequeños, cada uno dirigiéndose hacia túneles diferentes, a pesar de que esto violaba directamente todos los protocolos de seguridad que habían establecido. Los miembros del equipo parecían moverse con propósito, como si hubieran recibido instrucciones específicas, pero no había evidencia de comunicación entre ellos. David Kim, quien obviamente estaba grabando el video, seguía al grupo liderado por Marcus Wilhelm. Su respiración, audible en la grabación, se volvía cada vez más agitada mientras descendían por un túnel que no aparecía en ninguno de los mapas geológicos previos. La iluminación del túnel era extraña, aunque las linternas del equipo proporcionaban la única fuente de luz artificial. El video mostraba una luminiscencia débil pero perceptible emanando de las paredes rocosas, como si las piedras mismas estuvieran generando algún tipo de resplandor fosforescente. A las 2 horas y 43 minutos de grabación, Wilhelm se detiene abruptamente y se gira hacia la cámara. Su expresión es completamente diferente a la del líder confiado que había iniciado la exploración. Sus ojos muestran una mezcla de terror y fascinación que resulta profundamente inquietante. En el video se puede escuchar claramente su voz cuando dice: «David, ¿puedes escucharlo? ¿Puedes escuchar cómo nos llama por nuestros nombres? Sabe quiénes somos. Ha estado esperándonos». Kim responde desde detrás de la cámara y su voz tiembla notablemente. «Marcus, necesitamos regresar. Esto no está en el plan. Los sistemas de comunicación no funcionan aquí abajo». Pero Wilhelm ya se ha dado vuelta y continúa avanzando hacia las profundidades del túnel desconocido, moviéndose con una determinación que parece ajena a su personalidad habitualmente cautelosa. La última parte clara del video muestra al grupo llegando a una cámara subterránea que desafía toda descripción lógica.
El espacio es vastísimo, con un techo que se pierde en la oscuridad a pesar de las potentes linternas del equipo. Las paredes están cubiertas por formaciones rocosas que no se parecen a nada documentado en la geología convencional. Estructuras que parecen casi cristalinas, pero que pulsan rítmicamente con esa misma luminiscencia débil que habían observado en los túneles. En el centro de la cámara hay algo que hace que varios miembros del equipo se detengan completamente. Una formación circular perfecta en el suelo, como si hubiera sido tallada intencionalmente por herramientas de precisión. Dentro del círculo, la roca muestra un patrón de símbolos que Sarah Chen identifica inmediatamente como similares a los que había visto en los mapas históricos de Joaquín Mendoza, el sobreviviente de la expedición de 1847. El video se vuelve cada vez más errático durante los últimos minutos de grabación. La imagen se distorsiona periódicamente, mostrando interferencias que los expertos forenses no pudieron explicar. El audio captura sonidos que no deberían existir en una caverna, ecos que parecen responder a las voces del equipo antes de que las palabras sean pronunciadas, sonidos que Kim describe como conversaciones en idiomas que no reconozco, pero que de alguna manera entiendo. En los últimos segundos claros del video, David Kim enfoca la cámara hacia sus propios compañeros y lo que registra es profundamente perturbador. Marcus Wilhelm, Sarah Chen, James Morrison y los otros miembros visibles del equipo están parados en círculo alrededor de la formación central, pero sus posturas son rígidas, antinaturales. Sus cabezas están inclinadas hacia atrás en ángulos imposibles, como si estuvieran observando algo en el techo de la cámara que la cámara no puede capturar. La última grabación audible es la voz de Kim, ahora claramente aterrorizada. Algo está mal, algo está muy mal aquí. No puedo hacer que me respondan. Es como si estuvieran escuchando a alguien más. Voy a dejar esta grabación aquí. Si alguien encuentra esto, no vengan a buscarnos. Quedémonos aquí. Tenemos que quedarnos aquí. Él nos está llamando a casa. Después de esas palabras, la grabación se corta abruptamente. Los expertos forenses determinaron que la grabación no había sido editada ni truncada intencionalmente. Simplemente terminaba, como si Kim hubiera apagado la cámara en ese momento preciso. El análisis de la libreta personal de Kim reveló información adicional perturbadora. Sus anotaciones de los primeros días de exploración eran meticulosas y profesionales, documentando temperaturas, humedad, composición del aire y características acústicas de los túneles. Pero las entradas de los últimos días se volvían progresivamente más erráticas e incomprensibles. La entrada del 17 de marzo decía: los ecos no son ecos, son respuestas. Alguien está respondiendo desde las profundidades, pero respondiendo antes de que hablemos. Marcus dice que es un fenómeno acústico natural, pero yo he grabado audio en cientos de cuevas y esto es diferente. Esto es intencional. La entrada del 18 de marzo era aún más inquietante. Sarah encontró más símbolos. Coinciden exactamente con los mapas del archivo parroquial. ¿Cómo es posible que un hombre que supuestamente nunca había estado aquí abajo pudiera dibujar estos túneles con tal precisión? ¿Y cómo sabía sobre la cámara central? Los mapas muestran exactamente dónde estamos ahora. La última entrada legible, fechada el 19 de marzo, consistía principalmente en símbolos extraños que no correspondían a ningún idioma conocido, intercalados con frases en inglés. Él sabe nuestros nombres. Nos ha estado esperando. No somos los primeros. Los otros están aquí abajo con nosotros. Puedo escuchar sus voces mezclándose con las nuestras. Joaquín estaba equivocado. No es que algunos se queden, es que todos volvemos a casa. Siempre volvemos a casa.
El descubrimiento de la mochila de Kim y su contenido reavivó inmediatamente el interés público en el caso de los exploradores desaparecidos. Las familias de las víctimas exigieron una nueva investigación exhaustiva, mientras que las autoridades mexicanas insistían en que el hallazgo no cambiaba la conclusión oficial. Los 11 exploradores habían muerto en un accidente durante la exploración. Sin embargo, varios aspectos del descubrimiento desafiaban esa explicación oficial. Los expertos forenses confirmaron que la mochila y su contenido habían estado expuestos a las condiciones de la caverna durante exactamente 7 años, pero el estado de conservación era inexplicablemente bueno. Más extraño aún era el hecho de que la mochila había sido encontrada en una sección del túnel que había sido completamente sellada por el derrumbe controlado de 2019. ¿Cómo había llegado la mochila a esa ubicación? ¿Había sido colocada allí antes del sellado o había alguna otra explicación? Los ingenieros que habían supervisado el derrumbe controlado insistían en que era imposible que cualquier objeto hubiera sido colocado en esa posición después de la explosión. La doctora Elena Vázquez, la geóloga que había participado en las operaciones de rescate originales, ofreció una teoría inquietante. Es posible que existan conexiones subterráneas entre diferentes secciones de la caverna que no fueron detectadas en nuestros mapeos originales. Si Kim logró acceder a túneles alternativos, podría haber colocado la mochila en una ubicación que posteriormente quedó sellada por el derrumbe. Pero esa explicación no abordaba la pregunta más perturbadora. ¿Por qué Kim habría colocado cuidadosamente su mochila en una ubicación específica, preservando meticulosamente la grabación más importante de su vida, si simplemente estaba perdido en un sistema de cavernas? La respuesta a esa pregunta permanece sin resolver. Las autoridades han prohibido cualquier nueva exploración de la Cueva del Diablo, y la entrada ha sido sellada permanentemente con métodos aún más drásticos. Pero la grabación de David Kim ha planteado preguntas que trascienden la explicación científica convencional. ¿Qué encontraron realmente los 11 exploradores en las profundidades de la Cueva del Diablo? ¿Qué era esa presencia que parecía conocer sus nombres y había estado esperándolos? Y más inquietante aún, ¿será posible que algunos de ellos todavía estén ahí abajo, en esas cámaras imposibles, esperando que alguien más venga a unirse a ellos en las profundidades malditas? La grabación de Kim termina con él expresando una compulsión inexplicable de quedarse en la caverna. Sus últimas palabras sugieren que él y sus compañeros habían encontrado algo que los había llamado a casa. Pero ¿qué tipo de hogar espera en la oscuridad absoluta de las profundidades terrestres? Si nos has acompañado hasta aquí en Ecos del Silencio, sabes que algunas preguntas no tienen respuestas fáciles. Pero si crees que esta historia merece ser conocida, compártela con otros buscadores de la verdad. Suscríbete a nuestro canal, porque tenemos la intuición de que la Cueva del Diablo aún no ha revelado todos sus secretos. Y tal vez, solo tal vez, algún día descubramos si David Kim y sus compañeros realmente encontraron el camino a casa, o si algo más los encontró a ellos primero. Hasta la próxima, mantén los oídos abiertos a los ecos del silencio, porque en las profundidades de nuestro mundo, algunos sonidos nunca dejan de resonar.